a nivel de ley, ¿qué representa que una persona se declare en desobediencia civil o diga que su grupo político se declarará en desobediencia civil? ¿Qué consecuencias prácticas tiene? ¿Cómo se materializa eso? Eso es un léxico inapropiado, Diana, porque mire que en una democracia lo que hace el perdedor es declararse en oposición. Y la oposición es que plantear programas alternos, políticas alternas, en miras en un futuro volver a conquistar el poder. Eso de la desobediencia civil es un léxico inapropiado. Tuvo su origen en la ciencia política en Estados Unidos cuando se declararon en rebeldía frente a un impuesto. El señor Mahatma Gandhi, frente al imperio inglés, se declaraba en desobediencia civil y hacía huelga de hambre, o unas caminatas hacia las salinas, porque les impedían sacar la sal. Eso era simplemente incitar a la población a un gesto de oposición. Aquí con la tal desobediencia civil no nos han dicho qué es lo que van a hacer. Si va a hacer una huelga de hambre, si va a incitar a sus 12.700.000 electores a que salgan a protestar. Aquí todo el mundo puede protestar, siempre y cuando la protesta sea pacífica. No intervengan los bienes públicos ni los de los particulares, no cierren las vías. Se puede protestar. Pero ¿qué es lo que quieren hacer con la tal desobediencia civil? No nos han dicho. En principio, si eso es protestar, eso es válido, siempre y cuando, repito, sea pacífica y no interfieran en la vida de los ciudadanos, porque si no la tal protesta o la tal desobediencia se vuelve ilegítima. Y si es legítima, se puede volver una sonada, puede ir a deteriorar O sea que la tranquilidad básicamente pública. la desobediencia civil puede ser protesta, puede ser, ¿qué? Silencio, puede ser Sí, puede. No Mire, pagar impuestos. desobediencia civil son muchas cosas. Los médicos cuando hacen objeción de conciencia para practicar un muy aborto bien. es una desobediencia. Una pregunta, doctora Rubla. ¿Se puede posesionar el doctor Iván Cepeda declarándose en desobediencia civil como senador? Yo creo que no, porque para poderse posesionar necesita que una institución democrática, que es el Consejo Electoral, le haya dado la credencial. Y esa credencial ya se la dieron al señor de la Espriella. Luego, el único que legalmente se puede posesionar es el que detente la credencial. Y el único que la tiene en este momento No, me es el refiero al señor. senador, a Cepeda como senador. O sea, Por eso él no tiene credencial, entonces no se puede posesionar. El presidente del Congreso no le puede dar no por el posesión. hecho de estar declarado en desobediencia civil. O sea, esa conducta, declararse en desobediencia civil, le impide posesionarse como senador o no. ¿No? Ah, como senador. Como senador. No, él tiene todo el derecho por la ley de oposición Muy a bien. un cupo en el Senado, como lo tuvo el señor Petro cuando perdió con el señor Duque. Entonces él lo tiene ahora y él perfectamente el 20 de julio se puede posesionar, así está en desobediencia civil. Como él no ha dicho a qué es lo que va a desobedecer, no creo que vaya a ser tan torpe de desobedecer a la ley que le permite una curula en el Senado. Y si eso es así, pues entonces apague y vámonos. Muy bien, gracias, magistrado Rubla, por estar con nosotros. Rafael Nieto, senador de la República, ¿cómo entender lo que está ocurriendo, el no reconocimiento, el decir que el gobierno de Abelardo de la Espriella es ilegítimo por parte del presidente Petro y el excandidato Iván Cepeda? ¿Por qué revivir ese fantasma de no reconocer resultados y hablar de la ilegitimidad? Tiene el micrófono apagado, doctor Nieto. Mientras tanto, voy aquí con Poli Martínez. Pues yo creo que esto obedece nuevamente a esas dos
vías que ha utilizado el gobierno del Pacto Histórico y el gobierno de Petro básicamente es trabajar sobre unos supuestos, ya sea el desarrollo, por ejemplo, de las nuevas políticas de salud, esa es una teoría, versus la realidad. Yo creo que lo que se está haciendo es aquello que se llamaba el estado de opinión. Entonces, hay unos temas que son concretos, que son institucionales, como es posesionarse como senador, pero a la vez generar este estado de opinión para movilizar a una población, no necesariamente a todos sus electores, para mantener esa tensión como bancada y grupo de oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella. Creo que está encaminado hacia eso. Estoy de acuerdo en que la salida de Lucio, que yo asumo que debió ser acordada con el presidente electo, uno no sale y pues Lucio está más curtido que todo el mundo en toda clase de no voy a decir adjetivos, eso no se dice en vano. Entonces, esto genera un estado de opinión, genera una movilización y deteriora significativamente la tranquilidad de todos nosotros. Entonces, hay una línea institucional, yo sí cumplo con lo que me conviene, pero mientras tanto yo movilizo y si se llega a dar supuestamente esa extradición, que además uno no juzga al presidente de la República de esa forma, ya genera también unos antecedentes que ayuden a, digamos, a proteger ese proceso. ¿Está el doctor Nieto? Acá estoy. Lo escucho, Rafael. Diana, varias cosas. Uno, recordar que inicialmente, después de la primera vuelta, Petro no reconoció los resultados de esa elección y tampoco Cepeda. Duraron unos días antes de hacerlo. Eso es un antecedente que me parece que no hay que olvidar. Dos, a mí me parece que si a Petro lo solicitan en extradición, se cumplen los trámites internos, la Corte Suprema avala la posibilidad de esa extradición, habrá que estudiar si es políticamente conveniente o no por parte del presidente de la República, quien tiene discrecionalmente la posibilidad de decidir si se extradita o no a alguien en Colombia, tendrá que decidir políticamente si conviene o no la extradición de Petro. La pregunta en todo caso que uno tiene que hacerse es si un expresidente, por el mero hecho de ser expresidente, está blindado frente a una solicitud de extradición de un tercer país. ¿Que es imprudente la declaración de Lucio? Probablemente, pero en estricto derecho es algo que debe estudiarse, es decir, no puede descartarse de plano la idea de extraditar a Petro solamente porque es Petro o porque es un expresidente, en mi opinión. Ahora, tercero, ¿hay legitimidad en los argumentos de Cepeda? No, la legitimidad de la elección de Duque, de la Espriella, proviene fundamentalmente de haber ganado las elecciones y hoy nadie discute que las ganó y que las ganó por una mayoría pequeña, pero suficiente como en cualquier ejercicio democrático y que por tanto es de ahí que proviene su legitimidad. Si hay una duda sobre la legalidad de la elección de la Espriella, hay unos mecanismos jurídicos para solucionarlo. Uno es acudir a la acción de nulidad, y yo coincido con el doctor Arrubla, creo que no va a progresar de ninguna manera. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro? Pero fíjese Correcto. Que el presidente Gustavo Petro utiliza esa vía, pero por el otro lado, la vía que plantea Iván Cepeda es la de la ilegitimidad, con lo cual ahí hay como una doble apuesta, ¿no? Sí, pero entonces aquí entramos en un ejercicio que hace que la figura de la desobediencia civil sea cuestionable, porque la desobediencia civil nace como una figura en virtud de la cual alguien dentro de la sociedad civil toma la decisión de no cumplir una norma que se presume por parte de esa o esas personas que se declaran en desobediencia como injustas, manifiestamente injustas y de tal grado injustas que piensan que cumplir con esa norma perpetuaría la injusticia. Pero aquí no estamos discutiendo la legalidad de una norma, de manera que no parece tener mucho sentido acudir a la figura de la desobediencia civil. Ahora, dicho esto, la otra condición de la desobediencia civil es que quien se declara en desobediencia civil asume las consecuencias de no cumplir la norma jurídica que está desobedeciendo. Y en este caso, Cepeda no está tomando ese camino tampoco. Es decir, parece querer alegar a su favor las ventajas de poder desobedecer
pero no las consecuencias de hacerlo, Sí. porque al mismo tiempo está asumiendo su curul en el Senado, lo que no es Claro, yo me consecuente. preguntaba hoy precisamente si no está entregando su mayor capital, que es el de poder hacer una oposición creíble una vez esté en el Congreso de la República, con esta declaratoria de desobediencia y con estas declaraciones que le dio esta mañana a Julio Sánchez Cristo en 6AMW. Con unos Esa elementos posterior, adicionales. Claro, con un elemento adicional. Es decir, lo que no puede Cepeda es quejarse, por ejemplo, de la doble nacionalidad de la Espriella, porque sea norteamericano, y no haber dicho nada con la doble nacionalidad de Petro, que es italiano. Eso no tiene tampoco sentido ni tiene ninguna razón de ser. Ahora, que hay algunas cosas que sean políticamente deseables, pues sí, es deseable que el presidente de la Espriella renuncie a las ciudadanías que tiene, sí, como era deseable que lo hiciera Petro. ¿Es jurídicamente exigible? No. ¿Deseable políticamente? Sí. Es deseable que el presidente de la Espriella aclare y diga con total y absoluta franqueza cuál es el tipo de relaciones que ha tenido con agencias de seguridad o de la justicia norteamericana. Sí. ¿Eso es jurídicamente obligatorio? No. No, Okay. Muy bien. En Santiago, ya vuelvo con usted, Rafael. Santiago. Pues yo empiezo por decirle, doctor Nieto, que lo que pasa con las dos nacionalidades es que son diferentes. La nacionalidad gringa tiene una particularidad, como lo señalaron un grupo de juristas, incluyendo al doctor Uprimi, y es que para recibir la nacionalidad gringa toca hacer un juramento en el cual le declara uno lealtad a Estados Unidos por encima de todas las demás patrias. Ahí yo sí creo que hay un conflicto preocupante. Pero bueno, yo empezaría por separar la estrategia de Petro de la estrategia de Cepeda, porque son diferentes. La estrategia de Petro es abiertamente desconocer el resultado de las elecciones, y eso es una patada al sistema democrático que lo eligió a él. Desconocer el resultado, bien sea insistiendo en sembrar las dudas sobre el sistema electoral, insistir sobre el fraude y las agencias internacionales, y con estos puntos que le pide a Abelardo de la Espriella que aclare. Sí. Y además, pues Petro, como bien lo señaló ahorita el ministro de Defensa y como lo señaló el propio Cepeda, no tiene la intención de liderar un golpe de Estado. Yo creo que esto se trata más bien de una estrategia para empezar a hacer oposición, calcada del presidente Trump, calcada de lo que hizo Bolsonaro, que es empezar a hacer oposición planteando la duda en la opinión pública de que el presidente es elegido es ilegítimo, y eso me parece una irresponsabilidad por parte del presidente Petro. Ahora, la estrategia de Cepeda es la desobediencia civil. Cepeda sí ha reconocido los resultados de las elecciones, él sí ha reconocido que perdió, pero está llamando a la desobediencia civil, y hay que afinar ciertos puntos sobre la desobediencia civil. Primero, la desobediencia civil no es una medida antidemocrática. La misma Corte Constitucional en tres sentencias, reconoció la legitimidad de la desobediencia civil. Ahora, hay que preguntarse cuándo es que se legitima apelar a la desobediencia civil. La manera como nos aproximamos hoy en día a la desobediencia civil se la debemos a Rawls, al filósofo norteamericano que publicó, en mi opinión, el libro de filosofía política más importante del siglo XX, que es Una teoría de la justicia. En ese libro, Rawls convierte a la desobediencia civil en algo que no va en contravía de las democracias constitucionales, sino que al revés, las democracias constitucionales dependen de la desobediencia civil para su funcionamiento normal. O sea, no es un concepto abstracto. No es un concepto abstracto, sino que él lo trata de llevar a las democracias constitucionales, y él fija tres condiciones para que sea legítima la desobediencia civil, para que sea legítimo desconocer una ley que uno cree que es injusta. La primera es que haya una clara violación del principio de igualdad. La segunda es que se hayan agotado todos los recursos normales institucionales. Y la tercera es que no se ponga en riesgo el orden constitucional. Yo creo, para concluir, que el llamado a desobediencia civil no es antidemocrático y es legítimo, pero en este caso no es inconveniente. ¿Por qué? Porque no se han agotado todavía todos los canales normales. A mí me parece que los reclamos que le está haciendo Cepeda a de la Espriella son muchos legítimos. El tema de la doble nacionalidad, el tema de la persecución de la oposición. Pero digamos que entonces no hay una violación al principio de igualdad, ese no se cumple, no están agotados los recursos.
Uno podría decir que hay una violación al principio de igualdad en la medida en que estamos viendo que de la mano de la justicia norteamericana está empezando a perseguir personas de izquierda. Ah, ok. Ahí sí habría un fundamento. Ahí sí habría un fundamento. No se pone en riesgo el orden constitucional. Yo sí creo que se pone en riesgo el orden constitucional desconociendo la legitimidad del presidente elegido. Yo sí creo que por eso no se justifica la desobediencia civil en este caso.